Después del viaje de retorno a Venezuela y su llegada a través de un punto de migración, Juan Guaidó se trasladó a Caracas para participar en la concentración convocada por la oposición al régimen de Maduro en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, en el este de la ciudad. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Una multitud lo esperó en la capital, junto a diputados y dirigentes sociales. Así fue recibido. El presidente encargado de la República, ingeniero Juan Gerardo Guaidó. Muchos se preguntan qué viene ahora. La respuesta, un camino largo, pero una lucha firme. ¿Qué viene ahora? Continuar, avanzar con la presión. Estamos en una dictadura, debemos decirlo así. Estamos en una dictadura y no van a entregar voluntariamente el poder. Debemos presionar, seguir exigiendo nuestros derechos, debemos seguir quitándole bases de apoyo, como con los empleados públicos, como con las Fuerzas Armadas, que ya han visto. El también presidente de la Asamblea Nacional agregó que la movilización no se detiene. No hay fiesta de carnaval. La lucha por la democracia es lo único que hay que celebrar. Llegó el momento de decir ya basta. Llegó el momento de dejar sin funcionamiento a ese régimen que los oprime. Y el día sábado, atención, continuamos en las calles. El día sábado, toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad. Mientras tanto, la esperanza renace en cada uno de los ciudadanos. Y que nuestros hijos y nuestros nietos regresen, porque esa es la esperanza que tenemos. Y que veamos en verdad la libertad de nuestro país, que no haya más hambre, que no haya más muertos y que en verdad haya las medicinas para la gente. Mira, hay esperanza porque yo creo que ya los venezolanos estábamos claros en lo que estaba pasando. Pero creo que con toda esta gira internacional que hizo Guaidó, es una demostración ya a nivel del mundo de que estamos del lado de la verdad, que ya no podemos seguir solos, que realmente necesitamos ese apoyo internacional que nos están dando todos. Este martes el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que se reunirá con los empleados públicos. Dijo que es momento de liberarlos de lo que ha denominado la dictadura de Nicolás Maduro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con mucho gusto, Joely. Primero que nada, profesor, escuchábamos hace unos momentos una declaración del propio Diosdado Cabello diciendo que iba a haber un comité esperándolo en Maiquetía, y hoy vimos a Juan Guaidó entrar con su pasaporte en mano, siendo recibido por oficiales de migración, con esta ovación en un territorio que era bastión del chavismo, que era bastión del madurismo, y no pasó nada. Bueno, estamos viendo las consecuencias de un poder diluido, de un poder que ya no tiene efecto, de un poder que empezó a desgastarse en la medida que no cumplía con las expectativas de la sociedad, que tenía a la gente pasando hambre, que tenía a la gente pasando necesidad de medicinas y de productos básicos. Esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es un poder que se diluyó, que ya no existe, que solamente se alberga, se esconde entre Miraflores y Fuerte Tiuna, y que el único respaldo que tiene en este momento es el de una cúpula de las Fuerzas Armadas que no ha entendido y no quiere entender el llamado del pueblo, y de una inteligencia cubana ya desgastada, fuera de capacidad real de seguir ejerciendo control sobre los venezolanos. Estamos viendo una masa venezolana desplegada, desbordada en las calles en apoyo al presidente interino Guaidó, y eso es una clara manifestación del rechazo que existe a una forma de hacer política que llevó a los venezolanos a estar entre los 3 primeros países más pobres de América Latina. Ahora, recordemos que Juan Guaidó salió cuando el TSJ había emitido una prohibición para que dejara el país. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro que podemos observar en términos legales dentro de Venezuela? ¿Podemos esperar que busquen capturarlo y ejecutar una sanción en contra de él? Yo verdaderamente no lo creo y espero no estar equivocado. Estamos frente a unos poderes nuevamente desgastados, unos poderes
ya sin capacidad de acción real. Quizás ordenen el arresto de Guaidó y eso no tenga efecto. Y ese es el miedo que tienen. Porque así como entró Guaidó hoy en Venezuela bajo más bien un ambiente festivo y de celebración, un intento de llevarlo preso puede llevar al desconocimiento, a la desobediencia de aquellos a quienes se les imparta la orden. Tendrían que ser unos individuos muy comprometidos, muy fieles a estos señores que ya están de salida, que ya no tienen, como te he dicho, capacidad efectiva de gobierno, y eso es lo que estamos viendo precisamente el día de hoy. Lo vemos en ese aeropuerto donde Guaidó entra como un ciudadano normal, se presenta, sale, sube a Caracas sin ningún inconveniente, gracias a Dios. Eso te habla de un poder ya desgastado, de un poder derruido, de un poder que no tiene ya la capacidad de confrontar como lo hacía antes. ¿Qué les quedan? Le quedan los irregulares de los colectivos, le quedan irregulares de guerrilleros que se han ido desmovilizando y que se quedan del lado venezolano, algunos militares que, bueno, por estar tan comprometidos con el negocio de la droga, están todavía del lado de ellos, pero bueno, eso es básicamente lo que es. Algún pueblo que todavía cree en las posibilidades que tienen de lograr algo con un sueño que despertó en algún momento Hugo Chávez y que al final lo que se convirtió fue en una verdadera pesadilla. Ahora, eso es si dan la orden de detenerlo, pero ¿qué pasa si no la dan? Bueno, lo que va a seguir pasando es que vamos a ver a un Guaidó que va a ir adquiriendo cada vez más capacidades. Fíjate que ahorita se dirige directamente a la burocracia, se dirige directamente a los empleados de los ministerios, a los empleados de las empresas del Estado, va a ir adquiriendo más poder entre ellos, va a ir adquiriendo más poder entre las Fuerzas Armadas y eso va a ir haciéndole cada vez más difícil al señor Maduro mantenerse como te dije antes, entre Miraflores y Fuerte Tiuna. Ya muy desgastado, ya con poca capacidad de convencer a nadie, se la pasa dando entrevistas a medios internacionales, le traen a personas que se pueden comportar, no voy a decir complacientemente, pero bueno, que no le van a hacer el reto que le hizo Jorge Ramos el otro día, por ejemplo, pero sigue ya Maduro sin tener la capacidad de convencer. Sí tiene en el exterior, sin duda, una fuerte capacidad de personas que se prestan para decir que lo que Estados Unidos quiere es el petróleo venezolano, este tipo de cosas. Bueno, gente que está dispuesta a pasar esa vergüenza o que está lo suficientemente desinformada como para poder atreverse a decir que el problema es ese y no que el problema es que los venezolanos están sufriendo las consecuencias de un comunismo que, como siempre, cuando se implementa, termina acabando con la vida de las personas. Ahora, Juan Guaidó significa la esperanza para muchos, incluso revivió la ola de protestas, la fusión de muchas visiones opositoras al régimen madurista. ¿Cómo capitalizar esa fuerza en las calles que tiene en este momento Juan Guaidó? Bueno, yo creo que está siendo debidamente capitalizada, es decir, estamos viendo cómo hay cada vez más efectividad en la acción de gobierno por parte de Guaidó. Falta ver cómo empieza a manejar recursos que va a tener a su disposición para dirigirlos a la solución de problemas centrales de los venezolanos. Lo que ha quedado claro del 23 de febrero para acá es que el enemigo del pueblo venezolano está en Miraflores y él y sus secuaces orquestan para tratar de proyectarle infructuosamente al mundo una idea de una Venezuela donde todos están como ellos, gordos, rozagantes, inclusive obesos. Esa no es la realidad de Venezuela y ya la gente lo sabe. El grave problema es que esto se ha convertido en una tendencia de opinión pública en el mundo. El mundo reconoce ya la grave situación que viven los venezolanos y hay aquellos países que inclusive tuvieron dificultad para reconocer a Juan Guaidó, tuvieron de dentro de sus países una fuerza
muy grande. Es el ejemplo de Italia que llevó a que el gobierno italiano tuviese que reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Esto es una cuestión indetenible, esto es una cuestión que está explicando el desmoronamiento de un Maduro que lo único que está defendiendo en este momento es una capacidad, es una posibilidad de negociar a ver si es que se hacen unas elecciones y él queda vivo. Eso no va a pasar. La única negociación posible en este momento, no porque lo diga a José Vicente Carrasquero, sino porque lo dice Guaidó y lo dicen quienes le siguen, es cómo será la salida de Maduro del poder, un poder que ostenta por la vía de la trampa, un poder que ostenta por la vía de burlarse de la Constitución Nacional y peor aún, de burlarse de los procedimientos que el mismo Hugo Chávez instauró en 1999. Para concluir, ¿cuáles serían las claves de esta ruta crítica que debe de seguir la oposición para capitalizar en el poder que tiene en este momento Juan Guaidó, para de alguna manera tomar fuerza y no volver a caer en un impasse político? Bueno, la clave está precisamente en darse cuenta que es un proceso que puede suceder de aquí a mañana o de aquí a un mes, pero que la salida de Maduro está marcada, que hay que entender que hay una cantidad de tópicos que hay que cubrir, que arropar para que se puedan dar las situaciones que lleven a una salida de Maduro de Miraflores, no de poder, el poder ya no lo tiene. Y eso hace que los venezolanos tengamos que estar muy pendientes de lo que sucede, estar dispuestos a respaldar lo que se está haciendo desde el gobierno interino para adelantar todo lo que sea necesario para sacar a este señor del circuito Miraflores Fuerte Tiuna y poder llevar a Venezuela hacia un proceso de transición, de cambio, que traiga unas elecciones libres, vigiladas internacionalmente, con todas las reglas de juego para que Venezuela vuelva a incursionar nuevamente en la democracia, tal como lo venía haciendo hasta 1998. Es José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas y analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Con mucho gusto, gracias.